están condicionados a la realidad y también determinan su conducta. Judíos se pelean con los musulmanes se pelean con los judíos, los católicos se pelean con los protestantes y así sucesivamente en nombre de Dios. Entonces toman decisiones e incluso sus miedos son dados a sus seguidores. Entonces uno se tiene que hacer la gran pregunta acá. ¿Hasta qué punto estás vos? ¿O hasta qué punto nuestra espiritualidad o tu espiritualidad ha sido genuina y hasta qué punto ha sido programada? Por eso el nacimiento de la religión es organizado. Las antiguas civilizaciones siempre tuvieron creencias espirituales arraigadas en la conexión con la naturaleza, con los astros y el cosmos. Porque eran sistemas de sabiduría que promovían la autosuficiencia espiritual. Sin embargo, en algún momento de la historia, el conocimiento fue monopolizado por ciertas élites. El judaísmo, la Santa Sede del Vaticano, la Iglesia Universal de Dios, los evangélicos, los protestantes, los calvinios, todos, los musulmanes. Entonces monopolizaron estas élites y las creencias fueron estructuradas en religiones organizadas que requerían intermediarios entre el ser humano y lo divino. Entonces cortaron el proceso divino del ser divino de cada uno de nosotros. Si no te confesás, estás en pecado, anda al cura a confesarte. Si no hablas con el rabino, no. Si no haces esto con el imán, no podés. Y así sucesivamente. Entonces este cambio marcó el inicio de un sistema donde se establecieron dogmas inquebrantables que no debían ser cuestionados. Se promovió la obediencia a la autoridad religiosa como una condición para la salvación. Y los gobiernos, manipulados por esas mismas élites, le rendían culto a esa obediencia. Hasta en la Constitución está la Iglesia Católica, ahora juran por el Talmud, por los textos judaicos, acá en Argentina, y así sucesivamente. Entonces se implantó el miedo al castigo divino como una herramienta de control. Y se eliminaron, en una palabra, los conocimientos que podían empoderar al hombre y a la mujer, al ser humano, como la reencarnación en el cristianismo primitivo o el esoterismo de las diversas culturas. Entonces este modelo permitió que la fe dejara de ser una experiencia personal y pasar y convertirse en un instrumento de dominio global. Pero llegó un punto que era Dios versus la religión, porque el engaño de las instituciones ahora ya lo estamos viendo todos. La idea de un Dios amoroso y justo ha sido empañada por las instituciones religiosas, por las creencias. Todas. En lugar de transmitir un mensaje de unión y crecimiento espiritual, promovieron en nombre de Dios guerra, persecuciones, divisiones. La iglesia persiguió a las pseudo-brujas, que eran alquímicos, a Galileo Galilei por ser astrónomo, y así sucesivamente. Los judíos persiguieron a los palestinos a los judíos, y así sucesivamente. Basta con analizar una pequeña parte de la historia para ver cómo la religión ha sido utilizada como las conquistas coloniales, donde la religión fue usada para someter y esclavizar pueblos bajo la jurisdicción de decir que tenían que ser civilizados. Amazonas,
acá mismo en la Argentina. Entonces, si Dios es amor y justicia, ¿por qué las instituciones que dicen representarlo han causado tanto sufrimiento a la humanidad? La gente, los seguidores, los fieles, no se preguntan eso. Y la respuesta es clara. La religión y Dios no son lo mismo. La religión juega con ese Dios oscuro que ellos inventaron en nombre de Satán. Y Dios es luz, es la fuente creadora, es el nombre que le pusieron ellos en sus escrituras, Dios. Por eso Dios, en los textos sagrados, es un concepto espiritual puro. La religión, en cambio, ha sido moldeada por los hombres con fines políticos y la manipulación y el sobrevivir como religión. Por eso tenemos las Sagradas Escrituras, o las Escrituras Sagradas, como quieran llamar, verdades ocultas y distorsionadas. Porque las grandes religiones del mundo basan sus doctrinas a los textos sagrados. Pero ¿hasta qué punto estos textos han sido alterados? El 99.9% de las Sagradas Escrituras fueron alteradas. El 99.9% del Talmud judío del Corán fueron alterados. Y así, ni hablar con los protestantes, evangélicos y demás, que se desprendieron todo de la Iglesia Católica. Cada uno hizo su Biblia. Entonces ya existen evidencias de que las Escrituras han sido editadas, censuradas y reescritas en diferentes concilios, en diferentes reuniones, para ajustarse a los intereses del momento de quienes ostentaban el poder. Ejemplos: el Concilio de Nicea, después de la muerte de Cristo, 325 después de Cristo, donde se decidió que los libros del cristianismo serían considerados oficiales y cuáles serían eliminados, quemados y destruidos. Ahí aparecen los textos apócrifos, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Jesús, y un tantos otros 70 y pico de libros más que fueron corridos, fueron descartados porque promovían un camino más individual hacia la divinidad, como te enseño día a día. Y después tenemos el Antiguo Testamento, donde se retrata a un Dios castigador y vengativo, muy distinto al mensaje de amor de Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento. Y ese Dios que retrata castigador y vengativo es el Antiguo Testamento, donde los judíos, los musulmanes y las otras religiones y creencias también lo usan. Entonces, si la religión realmente busca la verdad, pregúntense por qué ha escondido tantas piezas clave para la espiritualidad de cada uno de ustedes. Con esto me está pichando los muñecos todo el mundo. Quédense tranquilos que lo que me quieran hacer se le devuelve 70 veces 7. Como recién. Así que tranqui. Entonces, uno de los mecanismos más efectivos de la religión, de esta religión organizada, algunas son sociedades anónimas, como la Iglesia Universal del Reino de Dios, que es del Banco Itaú, del dueño del Banco Itaú, como la Iglesia Católica, que es una sociedad anónima, como las diferentes sinagogas judías, que son sociedades anónimas, y así sucesivamente. Estas religiones organizadas han sido el miedo de la humanidad. Te imponen el miedo al infierno. La idea de un castigo eterno ha sido utilizada para mantener a las personas sometidas, evitando que cuestionen lo establecido. Miedo a la condena social, porque a lo largo de la historia, quien se atrevía a desafiar la doctrina oficial era perseguido y excomulgado.
A mí no me excomulgaron, pero me persiguieron de arriba abajo. Aparte, la comunión es puesta por los hombres, no por Dios. Entonces, me va y me viene. Y después está el miedo a la ira de Dios, que se ha inculcado la idea que Dios es un juez severo en lugar de una fuente de amor incondicional como lo es. Entonces cada uno de ustedes tiene que saber que el verdadero despertar ocurre cuando nos damos cuenta de que Dios no necesita intermediarios. Por eso envió mensajeros, que no eran intermediarios, sino que daban un mensaje y que damos un mensaje. Entonces la conexión con lo divino es personal y directa a cada uno de ustedes. Yo me acuerdo que mi madre, cuando yo estaba en el clero, me decía, yo me confieso con Dios. Y yo le decía, es lo mejor que podés hacer. Sos vos y tu Creador, no intermediarios. Entonces la conexión con lo divino es personal y directa, sin necesidad de templos, sin necesidad de rituales impuestos ni dogmas que restringen tu vida. Y lo estoy hablando en todas las religiones, hasta el budismo, hasta el tibetano. Sos vos, ellos tienen un poquito más claro, ¿no? Pero también están como controlados. Pero sos vos y la fuente creadora. Entonces el lado positivo de la fe es cuando la espiritualidad trasciende la religión. Como cada uno de ustedes empezaron a despertar y empezaron a trascender. Como yo trascendí. Y a pesar de todo esto, la fe sigue siendo una de las fuerzas más poderosas que tenemos en la humanidad. Y se lo demuestro a cada seguidor, se lo demuestro en cada evento y demás, la fuerza interior que tiene cada uno. La religión, en su esencia más pura, ha dado esperanza a miles de personas y ha inspirado grandes líderes espirituales. Y esos grandes líderes espirituales se avivaron y se dieron cuenta de que las religiones no servían. A mí mismo me cargaban en 2020, 2018, 2019 que yo tenía una secta y nunca entendieron el mensaje. Después se la pasan llamando para joder. Entonces tanto Jesús, Buda, Krishna y tantos otros no vinieron a fundar religiones, sino a dar un mensaje y a enseñar el camino hacia la iluminación interior. Por eso su mensaje ha sido tergiversado con el tiempo, pero sigue vivo en aquellos que buscan la verdad más allá de las instituciones, como quien les habla. Acá no es la clave de que cuando no estés más te van a poner en el ataúd una estrella de David, una cruz, una luna de coral, lo que sea. No es eso. Te marcan. Acá lo importante es entender que es la conexión entre vos y el Rey superior de todos, como digo, la fuente creadora. Entonces la clave está en diferenciar entre la fe auténtica y una fe programada. Y a todos desde niños nos quisieron programar en la fe. Yo recién a los 8 o 9 años ya mi fe fue auténtica, porque ya no seguía el dogma de la iglesia. Y cuando estaba dentro del clero tampoco lo seguía. Lo respetaba pero no lo seguía, porque yo estaba en mi templo vivo, yo. La fe auténtica es libre, expansiva y basada ¿qué? En el amor. La fe programada es impuesta, limitante y basada en el miedo. Entonces tenemos que desprogramar la mente. Si la religión ha sido usada como un medio de control, ¿cómo vos te podés liberar de todo esto? Y hoy te lo voy a enseñar. Cuando yo aprendí esto,
por mutuo polopeo y veía la reacción de todo el alrededor, era que tenía que cuestionar todo. El cuestionar todo era no aceptar dogmas sin analizar los primeros. Y eso que estudié el catecismo de la Iglesia Católica, estudié los textos hebreos, estudié los textos del imán, estudié un montón. Y cuestionaba todo. El segundo punto para poder liberarnos de todo esto es investigar por nuestra cuenta. Leer los textos antiguos, comparar las creencias como hacía yo, que visité el Tíbet, Japón, la India, bueno, toda Europa y así sucesivamente. Comparar las creencias y descubrir qué resuena en nuestro interior, o qué se asemeja, por qué son tan iguales. Y después, lo que te enseño siempre, y te enseño con el título del método Shambhala, buscar esa conexión directa con lo divino, a través de la oración interna, a través de la meditación, a través del conocimiento, a través de aprender, a través de la introspección y sobre todo de la experiencia personal. Entonces ahí vas a poder liberarte. Y lo último es rechazar el miedo. Porque la espiritualidad se basa en el amor, como le digo siempre, en ese amor divino. Siempre, como dijo San Juan, la verdad nos hará libre. Y yo le digo que el amor nos hará libre. Por eso las religiones han sido una de las herramientas más poderosas para moldear la mente humana y esconder y ocultar toda la verdadera creación. Pero ahora más que nunca, tenemos la oportunidad, vos, yo y todo, de recuperar nuestro verdadero poder espiritual. Entonces, te voy a dejar una pregunta para que te hagas hoy a la noche cuando te vayas a acostar. ¿Vos sos dueño de tu fe o te han programado? Por eso, todo va ligado a todo en esto que les voy a enseñar. La próxima enseñanza van a ser esas sociedades secretas que salieron de las iglesias y de las religiones para seguir controlando a las personas. Porque el conocimiento espiritual ha sido resguardado mucho en las sociedades secretas y ocultado por las sociedades secretas, las cuales han mantenido en las sombras verdades que no podrían cambiar por completo nuestra percepción del mundo. Por eso, en su época se llamaban el conocimiento prohibido. Entonces ellos armaban un esquema y las sociedades fueron filtradas, fueron contaminadas por las creencias y las religiones. Y ese conocimiento prohibido fue ocultado a la humanidad para que no encuentren ese esquema de la verdad. Así que si puedo mañana voy a hacer otro live a esta hora para hablar sobre esas sociedades secretas, para hablar sobre el conocimiento prohibido y ocultado y sobre todo el esquema de la verdad y cómo quemaron la verdad. Así que quiero agradecerles a cada uno de ustedes por sus mensajes, por estar en estos live, viralicen. Telegram me ubican como @Jorge Sonante, en Instagram como Jorge Sonante Oki y en TikTok como @Jorge Sonante y en la página web con suscripción www.jorgesonante.com. Y ahora voy a subir algo sobre la Tercera Guerra Mundial. Nos vemos. Hasta luego.